Y a mi izquierda lo tenemos al doctor Sebastián Chumbita, que nos va a desayunar a mí personalmente de todo el tema de inteligencia artificial. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Hola Alberto, encantado de estar acá. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Tranqui. Muy tranquilo. Lástima que en los últimos 3 minutos se nos vino abajo la tribuna, ¿no? A veces son imponderables, ¿no? Que hay que saber gestionarlos. Estaba diciendo, me refería al empate de Estudiantes en el Clásico Platense sobre la hora, pero bueno, son cosas que pasan. Arrancamos, si te parece, Mariano, con nuestras vías de comunicación. Sí, nos podemos encontrar en www.ecomedios.com, por WhatsApp al 11 30 37 68 95, en YouTube directamente como Ecomedios, Instagram Ecomedios, Ecomedios Live, en X nos puedes encontrar como Ecomedios 1220, en Twitch Ecomedios 1220 nuevamente, Facebook Ecolive y TikTok Ecomedios y Trend Ecomedios también. Bueno, arrancamos el programa del día de la fecha. Le mandamos un beso a Laura Gaita, que está enfermita. Yo creo que la luna no quema, por ahí te puede provocar un resfrío, una gripe, pero bueno, hay que salir menos. Sí, ¿no? Hay que ¿no? guardarse más. ¿Sí? Sí, no. Y ahora está difónica, no puede hablar, parece el Pato Donald. ¿Qué hace? Pero bueno. Arrancamos entonces ya con Sebastián Chumbita, el doctor que es tan amable que nos ha venido a visitar en el día de hoy. Tu presentación personal. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Bueno, yo soy funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y dirijo un laboratorio de innovación tecnológica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y también formo parte del primer Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial en una facultad de Derecho en Hispanoamérica, que es el UBA-YALAB de la Universidad de Buenos Aires, y desde hace un tiempo a esta parte, ya prepandémico, el trabajo que venimos haciendo, tratamos de volcar toda una capa de tecnología especializada particularmente en inteligencia artificial a servicios jurídicos y también administración del Estado, ¿no? Tratamos de aportar nuestra cuota de innovación para tratar de hacer las tareas un poco más eficaces y eficientes. Por ahí creo que como yo somos muchos los ciudadanos que estamos todavía, porque creo que, corregime si me equivoco, el tema de la inteligencia artificial tiene mucho por enseñarnos. Y por lo tanto, ¿cuáles serían los primeros pasos para ir entendiendo como esa famosa frase para saber de qué se trata? Lo primero que hay que tener en cuenta es que es una tecnología, es una herramienta que tiene un propósito, que es asistir a las personas humanas, ¿no? Desde el fuego, la electricidad, la energía nuclear, todas fueron tecnologías desarrolladas por el propio hombre, por el propio ser humano, para cooperar, ¿no? en su desenvolvimiento. El tema de la particularidad que tiene la inteligencia artificial generativa, que trata de emular el comportamiento humano, trata de hacer lo que hacemos las personas. Obviamente no lo hace de la misma forma que lo hacen las personas, es decir, persigue el mismo resultado, es decir, generar una imagen, leer un documento, leer un diagnóstico médico, ¿sí? Por ahí predecir algún tipo de enfermedad, pero, insisto, no lo hace como una persona humana, no tiene las mismas capacidades para, por ejemplo, observar el entorno, percibir sentimientos. Aún así, lo que tenemos que tener hoy en cuenta es que el desarrollo tecnológico que está teniendo hoy es tan importante que está igualando estas capacidades humanas. Y por eso es donde empiezan a aparecer los miedos. Me va a reemplazar, el día de mañana van a llegar los robots, ¿qué voy a hacer? Tenemos hoy en día muchas herramientas como las conocidas ChatGPT, Gemini, Meta en el WhatsApp, ¿sí? Que son herramientas que tratan de ayudarnos, asistirnos en las tareas más comunes que podemos hacer, ¿no? Como mandar un mensaje, escribir un correo, pero también la podemos usar para tareas mucho más complejas. Por eso, digamos, lo que hay que hacer es animarse, empezar a interactuar, porque es una tecnología que llegó para quedarse
y si la sabemos aprovechar nos va a ayudar mucho en nuestro propio progreso. Vos sabés que te consulto sobre algo que me ocurre a mí. Por supuesto que yo manejo el celular, a ver, como cualquier persona, no soy un avesado en el tema, a veces tengo que consultar algo, pero a veces cuando voy a buscar algún contacto, pongo una letra y me sale, no sé, no te voy a decir cualquier cosa, pero me salen frases, que nada que ver con lo que yo estoy buscando. Y es como que la inteligencia artificial en este caso se va adelantando al ser humano. Lo que pasa es que hoy la mayoría de las aplicaciones, los dispositivos que utilizamos, están todos embebidos por inteligencia artificial, ¿sí? Ya es un condimento que viene incorporado a cualquier tecnología, ¿sí? Un televisor, un lavarropas, un electrodoméstico para cocinar, y el teléfono obviamente no es la excepción, porque es la nueva computadora del siglo XXI el teléfono, ¿no? Y sobre todo en WhatsApp, que tiene integrada la función de Meta, que es una inteligencia artificial desarrollada, ¿sí?, por los mismos creadores de WhatsApp, o mejor dicho, por quien se adquirió WhatsApp, que era el ex Facebook. Entonces la IA ahí está en el medio. Entonces si nosotros apretamos un botoncito de más, se empieza a meter en el camino y nos intenta ayudar, nos intenta generar algún tipo de dato, de conocimiento, de contacto, de redacción. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tenemos este tipo de integraciones en el camino, porque vemos que los chicos la empiezan a usar para generar imágenes con sus amigos, con sus profesores, en esto del querer jugar, a veces se mandan alguna macana, y la gente que por ahí no está avesada, que no está muy en el tema, también nos puede hacer meter la pata. Ahora, te pediría que ahondaras un poquito más en las imágenes, o más que nada en los dibujos, ¿puede ser? Sí, ahí generalmente lo que se suele hablar son de las deepfakes, ¿no? Las imágenes falsas, las imágenes engañosas que distorsionan la realidad, que si bien por un lado es el lado luminoso de la inteligencia artificial, porque nos ayudan, por ejemplo, si nosotros queremos recrear una situación, queremos recrear algún tipo de imagen en un lugar donde no estuvimos, la queremos mejorar porque hay una parte que no salió, o un familiar que faltó al cumpleaños, entonces lo queremos poner en la foto. El viejo Photoshop hoy la IA lo puede hacer. El problema es que esa misma capacidad el día de mañana nos puede hacer que aparecer una persona en un lugar donde no estaba, y ahí aparecen los problemas. Vos estuviste en este lugar, no, mira, acá está la foto. Vos tuviste este encuentro de tipo sexual con esta persona, acá están las imágenes, no, ese no soy yo. Y obviamente el problema que está pasando con la inteligencia artificial es que está generando resultados que empiezan a ser indetectables para las personas y para muchos software. Es decir, cuando uno la quiere, tal vez escanear y decir, ¿esto es artificial o esto es real? La capacidad de generar contenido es tan precisa que empezamos a sufrir, digamos, el problema de validar el contenido. Por eso siempre digo que la alfabetización tiene que ser lo primero que lo tenemos que apuntar antes de regularla, prohibirla, ¿sí?, sacársela a los chicos de por medio, sino que tenemos que empezar a enseñarles que es un arma que puede generar un peligro, ¿sí?, que por más que nos sirva, por ejemplo, para hacer deberes, bueno, no hay que utilizarla para hacer travesuras. Sí, es un tema bastante álgido esto de las travesuras, ¿no? Porque, a ver, yo creo que confiando en la capacidad de los jóvenes, que por el deseo de aprender, de avanzar, creo que ahí iríamos por buen camino. El problema está con la parte que hoy abundan de las estafas que se hacen vía celulares, internet. A mí me pasó hace 2 o 3 años que me pedían una cifra de dinero porque tenían un familiar secuestrado, y menos mal que les pregunté dónde lo habían secuestrado, en qué zona, pero imitaban la voz, por supuesto que muy parecida, y cuando la persona que aparentemente estaría secuestrada estaba perfectamente bien,
y yo me movilicé por otra vía con otro teléfono y bueno, esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Y además quizás el compromiso tuyo por ser funcionario del Poder Judicial no sería tan grande, me refiero a culpabilidades, pero habría que implementar alguna plataforma para para que este tipo de cosas no pasen. Bueno, lo primero que ahí tenemos que tener en cuenta es la importancia de los datos, ¿no? De los datos personales, que uno no los suele, por decirlo de alguna forma, entregarlos, ¿no? Estamos entregando información todo el tiempo, nos suscribimos a una plataforma y damos a aceptar y no estamos teniendo en cuenta que esos datos después pueden ser reutilizados. Cuando mandamos un WhatsApp compartimos datos, ¿sí? Vamos dejando huellas de nuestros datos que después los delincuentes las utilizan, ¿sí? Para poder generar este contenido. Yo mando un audio de un sobrino, ¿sí? Que lo saluda al abuelo pidiéndole feliz cumpleaños, lo agarra un delincuente, lo pasa por inteligencia artificial, le clona la voz y después hace que esa misma voz, ¿sí? Haga un pedido de rescate, un pedido de ayuda, y ahí empiezan a aparecer estos problemas. Por eso ahora, por ejemplo, cuando salió la semana pasada esta nueva funcionalidad de ChatGPT para generar imágenes, todo el mundo se volcó y le compartía a la inteligencia artificial los datos de nuestras fotos en donde figuraban nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros abuelos. Esos datos que estamos compartiendo después pueden ser reutilizados por la inteligencia artificial. O bien, aunque no le estemos dando la imagen, la foto por detrás también tiene datos. ¿Dónde la sacó? ¿Desde qué dispositivo se sacó? ¿En qué fecha? ¿En qué lugar? Entonces, esas manipulaciones del dato están al servicio de los delincuentes, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay algunas intenciones como para empezar a distinguir o con sellos de agua, ¿sí? O con la blockchain, es decir, tratar de proteger estos documentos para empezar a distinguirlos, ¿no? Si son verdaderos o son falsos. Pero siempre caemos en lo mismo. El problema es que tenemos acá una alfabetización, la gente tiene que tomar conciencia, ¿sí? Como toda tecnología, porque los mismos problemas se van un poco replicando, ¿no? Esto también pasaba cuando irrumpió Internet, cuando apareció el Google, ¿sí? Los copiadores de contenido, ¿sí? El teléfono celular. Antes, ¿quién tenía el problema de ubicar a una persona, ¿sí? Si lo teníamos que llamar a la casa, que saber un horario fijo, ¿no? Ahora son nuevos problemas de la nueva realidad digital. Justo se me vino a la mente con el ejemplo que vos dabas, el caso de Trump que salía esposado, que lo había hecho una inteligencia artificial. En ese caso, cuando vos decís lo de las marcas de agua, ¿qué organismo podría llegar a regular a ChatGPT? ¿Tendría que ser la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos? ¿Tendría que ser Europa? ¿Quién podría llegar a frenar eso? Es un gran problema el tema de la regulación porque los datos nos han dado el puntapié de la era abierta, ¿no? Del conocimiento, del acceso. Totalmente descentralizado. De la descentralización, exactamente. Y el tema es, ¿hasta qué punto queremos que el Estado lo empiece a manejar? Claro. Porque un Estado, ¿sí? Que empiece a manipular esos datos se puede volver un Estado totalitario, ¿sí? Como puede ser un régimen como el chino, peor situación, que tiene un control muy grande. O sea, nosotros vamos a China y todo lo que hacemos lo hacemos sin dispositivos. ¿Por qué? Porque el gobierno ya tiene nuestros datos de las huellas, de nuestro iris, ¿sí? De nuestro rostro. Entonces no necesitamos tarjeta de crédito porque el sistema nos reconoce, sabe si tenemos crédito, sabe si tenemos plata, sabe si tuvimos un préstamo, si estuvimos presos, quiénes son nuestros hijos. El tema es, si nosotros, en este caso, vamos a circunscribirlo acá a Argentina, nosotros le daríamos la posibilidad al Estado, cualquiera sea la bandera que tenga el Estado, digamos, le confiaríamos nuestros datos para que los manipule y los gestione. Claro, muy orwelliano. Exactamente. Y bueno, ahora Estados Unidos atraviesa el problema del TikTok, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con TikTok? Lo obligan a vender por un tema de monopolio, pero también hay un tema de manipulación de datos. Claro. Te voy a comentar, Sebastián, que no hace mucho tiempo me llaman a mi celular ofreciéndome beneficios de una marca de combustibles. Y entonces me decían que iba a tener de un 30 a un 50% cada vez que cargara algún combustible en una estación de servicio.
Y como decimos nosotros vulgarmente, yo entré. Entonces me pidió los datos como nombre, apellido, todo. Me pide el documento, le digo, ¿pero te hace falta el documento? Y sí, pero si no, sigamos por otra parte. Bueno, hasta que me pide, entre los demás datos, con qué bancos operaba. Primero si tenía cuenta corriente y si tenía tarjeta de crédito, de débito. Y ahí automáticamente corté porque, a ver, si te llaman para ofrecerte una promoción de tal o cual empresa, yo creo que ahí es el inicio de la trampita que te pueden hacer los delincuentes, porque vamos a hablar claro, con tal de obtener tus datos y después te vacían una cuenta corriente, una caja de ahorro, y ni hablar el desastre que te pueden hacer con las tarjetas de crédito. Yo te preguntaría ahora, vamos a ir al corte para cumplir con nuestros anunciantes y en el retorno hablamos sobre ese tema. Dale, perfecto. ¿Cómo, si es que puede existir alguna alerta cuando te llaman para pedirte cualquier caso de datos personales? Por supuesto que no hay que brindarlos, pero a veces son tan hábiles que le buscan, ¿cómo te podría decir?, la debilidad, o como al principio promocionan descuentos y una diferencia y con un momento económico tan álgido como el que se está viviendo, conozco gente que han pagado las consecuencias con sus tarjetas de crédito, ¿no? ¿Cómo ves que se pueda frenar un poco esto a través de la inteligencia artificial? O que se pueda correr peligro de que sean más continuos los casos. Bueno, la conducta delictiva de la inteligencia artificial lo que va a hacer es, lo va a transformar en algo exponencial, ¿no? Lo va a potenciar y lo va a robustecer en esto de la generación de contenido, de voz, de video, de imágenes. Esto es, me llaman a alguien, me dice, te ofrezco esto, me mandan una foto, me mandan un audio, me mandan un video, me seducen con un montón de información, me manipulan con un montón de información. Tenemos que tener en cuenta que la conducta delictiva en grandes organizaciones criminales, como son esta gente, que no es que llaman desde una casa, tienen montado con muchos aparatos, con muchos dispositivos informáticos, capaces de generar estrategias de vulnerabilidad para atacar nuestros puntos vulnerables. Saben a qué hora nos van a llamar, en dónde vamos a estar nosotros, en dónde nos encontramos porque nos geolocalizan, ¿sí? Entonces, ¿dónde trabajás también? Todo, por esto también, por eso siempre vuelvo, hay que estar muy atentos todo el tiempo a los datos que cuidamos. Desde si me engancho, ¿me das el Wi-Fi? Bueno, y cuando nos enganchamos al Wi-Fi ya ahí tenemos una brecha de seguridad. Cuando mandamos un audio y no sabemos a quién le damos datos, tenemos brecha de seguridad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para decirle a la gente, hoy tenemos que vivir en un mundo del revés, en donde la desconfianza es el principio y la confianza es la excepción, ¿sí? Entonces, aunque me ofrezcan, yo le pido 5 minutos, que me llame, chequeo y vuelvo a llamar. La oferta imperdible que si no es ahora, no existe. No existe. Entonces, el botiquín de primeros auxilios es no entregar nada, desconfiar de todo, lamentablemente hasta que nos hagamos, ¿sí?, de un poco de más información para poder tomar mejores decisiones. Porque el problema es esa, es la decisión que tomamos en un momento crítico de debilidad. Por eso, siempre ellos van a tener la delantera y nosotros tenemos que estar al resguardo. Ese es el peligro que está corriendo la sociedad, porque hay gente que... Yo tengo familia en Tandil y gran parte entre Tandil y digamos, Mar del Plata, sobre todo por la entrada de la Ruta 88, y allí funciona una ciudad muy pequeña, que bueno, es pequeña, pero se mueve mucha producción del campo, más que nada en cereales, tanto gruesos como finos, y también cuando el ciudadano que tiene un campo y vende la cosecha o una parte, por supuesto que recibe el pago por parte del acopiador en cheques. ¿Cuál sería
digamos, si hay alguna vía que se puedan, a través de la inteligencia artificial, cuando esa persona va al banco, porque a decir verdad la gente del interior es muy confiada. Y capaz que retiran el dinero porque piensan comprar un vehículo, una máquina, ir a dar una seña. No van con el mismo cheque. A ellos les gusta el manejo con el dinero. El billete, claro. ¿Me entendés? O sea, el dinero físico. Entonces, hay alguna, por supuesto que tiene que haber, ¿no?, alguna prevención para esta clase de gente, laburadores que se levantan ni bien amanece y se acuestan ya prácticamente cuando se esconde el sol, y que no tienen la habilidad ni tampoco la picardía, por así decir, de tomar las precauciones ante llamados que les generan duda. Yo creo que ahí la receta, perdón que insista con lo mismo, es ir a los métodos tradicionales, ¿no? Esto de no compartir información, ¿sí?, para que no nos vendan de la operación que vamos a hacer, tratar de ir acompañados, tratar de evitar este tipo de operaciones, ¿sí?, o hacerlo en momentos donde hay concurrencia para no dejar ser, digamos, un blanco fácil, ¿sí? Después sí podemos utilizar la IA generativa, estos agentes conversacionales, ¿sí?, como ChatGPT, Gemini o Meta, que los tenemos en el teléfono, para tratar de preguntarle con un lenguaje claro, sencillo, ponerlos en situación de voy a hacer tal cosa, ¿qué consejos me das? Para que por ahí la persona que no tiene algún tipo de familiar o amigo que lo pueda advertir, digamos, esto la IA obviamente tiene toda esa capa de conocimiento para instruirnos, un ABC, ¿sí?, para poder actuar en esa situación de emergencia. Los agentes conversacionales hoy, insisto, estos chatbots, pueden dar una gran respuesta bastante precisa para este tipo de situaciones, pero ese costado humano que no tenemos que perder, que muchas veces lo ponemos en jaque con la IA, me parece que acá queda robustecido cuando lo trabajamos con estos métodos tradicionales de el amigo, el familiar que nos asista para ese momento. O sea que tu opinión con respecto a este gran avance de la ciencia y de la tecnología, prácticamente ya está instalada en la sociedad la inteligencia artificial, pese a que esto no es muy reciente. Para que tengamos así una noción, ya se está pronosticando que es una cuestión de política industrial cuando llega la inteligencia artificial de alcance general, que sería la que iguale las capacidades humanas. Para eso se está estipulando que entre el año que viene y el otro, ¿sí?, ya se va a igualar. Entonces, esto quiere decir que la IA ya va a formar parte de nuestras vidas. Terminator y todas esas películas que vemos de robot hoy cada vez son más comunes, ¿sí? Ya para dentro de 2 años se pronostica que va a haber la misma cantidad de robots que teléfonos celulares, para dentro de 2 años, ¿sí? Se está pronosticando eso. Entonces, por eso vuelvo a insistir en que no es que hay que quedarse con lo malo de la inteligencia artificial, hay que quedarse con todo lo bueno. Hay que saber que muchas enfermedades son diagnosticadas con 15, 20, 30 años antes que sucedan. Muchas operaciones hoy se pueden generar con una gran precisión a partir de la inteligencia artificial. Es decir, que se salvan vidas, se educa a mucha gente gracias a la inteligencia artificial, se analizan muchísimos datos en materia de economía, seguridad, educación, todo. Entonces, es la nueva herramienta que tenemos que empezar a dominar y sobre la cual ya los programas de educación están haciendo punto porque tenemos que preparar a las nuevas generaciones para este mundo que se nos viene. Sí, totalmente. Yo doy fe por el lado de la parte de economía. La verdad que ChatGPT o Gemini es como sí, sí, yo sí. le digo Gemini, Sí, es la primera sí, que lo escucho Gemini, sobre. sí, está bien. Yo puedo hacer, por ejemplo, programación en Python, que no soy especialista en Python, pero sí soy economista y me deja correr modelos que me ahorran horas de cálculo matemático y que si vos me sacás ese ChatGPT, capaz los procesos se hacen mucho más lentos. Es decir, el humano lo termina haciendo, pero a una velocidad que no tiene comparación. Entonces, ahí me pregunto ¿cómo haces para integrar el día de mañana toda la fuerza laboral
que la va a terminar desplazando la IA, ¿a dónde la llevamos? Esa es la gran pregunta. Hay modelos de crecimiento y desarrollo económico que ya contemplan la IA como ese desplazante de la fuerza laboral. Es decir, ¿se piensa desde el Estado qué hacemos con toda esta masa de trabajadores o por el momento queda muy verde eso? La realidad es que los estados no están tomando, no están poniendo esto en agenda, son muy pocos los estados, por ahí tal vez la Unión Europea, que tiene una política bastante restrictiva Claro. con respecto al desarrollo, pero hay que partir de la base de que los líderes, quienes están decidiendo hasta dónde llega la inteligencia artificial, si va a ser el día de mañana una IA que iguale las capacidades humanas, que lo supere, son líderes que no han sido elegidos democráticamente. O sea, están marcando el futuro de la humanidad, ¿sí?, solo por la ambición del desarrollo tecnológico, Claro. ¿no? Entonces Claro. ahí tenemos ya un punto de discusión que no está en la mesa. Después, con el tema del desplazamiento del trabajo, si bien se prevé, digamos, que haya un desplazamiento, hay que considerar esta tecnología como cualquier otra, ¿sí? Como cuando se inventó la máquina a vapor, Sí, que desplazó, ¿sí?, como internet, ¿sí? El cartero hoy cada vez tiene menos trabajo, ¿sí? El ascensorista, hoy ya nadie se toma un ascensor y hay un ascensorista, la automatización implica desplazamiento, Sí. pero también al mismo tiempo generan nuevas condiciones de empleo, ¿sí? Esto de, bueno, la inteligencia artificial tiene sesgos. ¿Por qué? Porque dice que la gente blanca es más buena que la gente de color. Bueno, necesitamos gente que empiece a revisar esos sistemas para que no ocasionen estos perjuicios. Exactamente. Entonces, si bien va a haber una capa de desplazamiento, va a haber una nueva capa, ¿sí?, de trabajo que va a tener que ser absorbida por la sociedad. Y hay algunos estados que están empezando a ver el hecho de la renta universal, que las Claro. personas finalmente dejen de tener al salario como fuente de ingreso y de capitalismo y de generar, digamos, un patrimonio escandaloso, sino que empiecen a vivir con poco, ¿sí?, y arreglarse solamente con lo indispensable, porque ya el trabajo o el salario no va a estar vinculado tanto con la calidad de vida. Difícil. Muy bien. Sebastián, te agradecemos enormemente. Sé que tenés tus compromisos, la presencia aquí en nuestra emisora. Tenés las puertas abiertas para cuando lo necesites, cuando gustes hacernos una visita. Y bueno, gracias por desasnarnos un poco de esto que se nos viene en la sociedad, el avance de la tecnología a través de la inteligencia artificial. No, por favor, gracias a usted. Como mensaje final, es una tecnología que no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse, ¿sí?, de este tema. Para la gente que me quiera seguir, ya que nombraron las redes, nombro la mía. En Instagram soy @scchumbita, Sebastián Carlos Chumbita. Y si no, me pueden encontrar también por LinkedIn, en donde siempre comparto información en esta idea de la alfabetización. Muchísimas gracias.